Muy bien, continuamos con nuestras clases aquí en YouTube. En esta ocasión voy a hablar de los 5 dones ministeriales. Hay 5 ministerios, ¿verdad? También son conocidos como los dones del Hijo, porque los ministerios dicen, Él mismo constituyó, Él mismo es Jesucristo. Constituyó a unos apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, ¿no? Son los dones también ministeriales, algunos autores les llaman el ministerio quíntuple, ¿verdad? Entonces, hoy qué gusto que estemos aquí viendo estos dones, están la mano, ¿verdad? La mano, hoy vamos a ver el don apostólico. En nuestras clases de niños, de jóvenes, decimos, mira, son 5 ministerios y corresponden, decimos, el pulgar apóstol, el índice profeta, el medio largo evangelista, el anular, el pastor, y el meñique es el maestro. Las 5 dones ministeriales. El 5 es el número bíblico de la gracia. Estamos en un año, como dice Juan 1:17, gracia sobre gracia, ¿no? Entonces vamos hoy a ver este ministerio en la medida de la estatura del varón perfecto. Es necesario el crecimiento de cada uno de nosotros y por eso el Padre nos dio estos dones, los dones de ministerio. Dice Efesios 4:3, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Aquí en mis notas, en Efesios 4:13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a la estatura de un varón perfecto, a la medida de la plenitud de Cristo. Entonces, bueno, estos dones son recibidos por gracia. Por gracia. Hoy voy a hablar del don ministerial del apóstol. Uno no se puede llamar autonombrado apóstol. Una y otra vez en las cartas de Pablo, como apóstol, él dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, enviado de Jesucristo, siervo de Jesucristo, ¿no? Entonces, Efesios 4:7 dice que a cada uno de nosotros le fue dada la gracia. ¿Qué es la gracia? Es un regalo que Dios nos da no porque lo merezcamos, no por nuestra linda cara, nuestros talentos, nuestras capacidades, no. Es la gracia, es un regalo que proviene de Dios, ¿verdad? Conforme a esa medida del don de Cristo. Aquí están las diapositivas para ir ilustrando este asunto de los dones, ¿verdad? Que vamos a ver. Vamos a ver el don ministerial del apóstol, ¿verdad? Efesios 4:11 es muy claro cuando dice él mismo constituyó a unos apóstoles. Están aquí los ministerios, ¿no? Apóstoles, profetas, evangelistas, y no estoy hablando de una enfermedad de la iglesia espiritual que se llama apostolitis, donde algunos, ¿verdad?, de repente cambiaron sus tarjetas de presentación, donde antiguamente decía fulanito de tal y abajo decía pastor y su teléfono o algo así, ¿no? Y de un día para otro ya mandaron al nuevo impresor a ponerle apóstol, porque ya sembramos una iglesia adicional, entonces ya soy apóstol. No. Esto lo digo desde el ámbito donde estuve como vicepresidente por 11 años de una alianza de pastores de un estado de la República Mexicana, entonces pude ver este fenómeno de petulancia o de enorgullecimiento, ¿no? No es así, el apóstol es alguien llamado, una persona llamada por Dios. Están los apóstoles del Cordero, que son los 12 que él llamó, pero después continuó
el ministerio apostólico, hubo en el camino pues una doctrina, ¿no? Una doctrina que llamamos cesacionismo, ¿verdad? Cesacionismo, que consiste, esta doctrina tuvo mucha fuerza en el siglo XIX y XX. Algunos ministros decían, es que ya cesaron, no hay más apóstoles, no hay más profetas, los dones del Espíritu no son necesarios. Yo estuve en una iglesia donde se evitaba el hablar en lenguas, no se debía usar la glosolalia, decían, cuando es uno de los dones del Espíritu Santo registrado en la carta a los Corintios capítulo 12. Bueno, pero estamos hablando de los ministerios. Efesios 4:11, aquí está muy claro, es un asunto totalmente bíblico, escritural, y habla de Jesucristo. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. ¿Cesaron los apóstoles hoy día? Pues no. Yo conozco a un gran hermano y amigo que es un apóstol y claro que tiene las señales del apóstol, ¿verdad? El ministerio del apóstol se caracteriza en que en este ministerio fluyen los otros ministerios también. Por ejemplo, ponemos la mano, ¿verdad? Pues el dedo gordo significa el apóstol. Pues el apóstol puede ser un profeta, vean cómo se tocan. El apóstol puede ser un evangelista, vean cómo se tocan. El apóstol puede ser un pastor, vean cómo. Y puede ser un maestro, ¿verdad? Entonces, esos ministerios juntos conforman el ministerio apostólico que va a ser crucial en cuanto a la doctrina, va a ser un fundamento. Cristo es nuestra roca, nuestro cimiento, nuestra fuerza, nuestra cimiento, ¿verdad? Una ocasión él dijo, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo. Cristo es la roca y los apóstoles y profetas son parte de ese cimiento. Vamos a ver la transliteración de la palabra apóstol. Apóstolos, o del griego apóstolos, significa alguien que es enviado, es alguien que es emisario, alguien que es delegado, es alguien oficial encargado de una misión, ¿verdad? Sí hay apóstoles en la actualidad, es un don de servicio, no es una jerarquía. Nosotros como cristianos bíblicos no vamos a mencionar que hay jerarquías, eso sería la doctrina de los nicolaitas mencionada también en el libro de Apocalipsis, que desagrada al Señor, ¿no? O sea, donde hay jerarquías como en la iglesia romana, ¿no? Donde va el Papa y luego una serie de jerarquías, arzobispos, obispos, cardenales, sacerdotes, etcétera, ¿no? No, las jerarquías no. Este ministerio es un ministerio de servicio, ¿no? Decía yo que están los apóstoles del Cordero, ahí en Mateo 19:28, fueron llamados, que la palabra apóstolo significa enviado, ¿verdad? ¿Y quién es el principal apóstol? Es Jesucristo. Jesucristo, Él fue enviado por el Padre a este mundo para que nosotros fuéramos salvados, ¿verdad? Está muy claro ahí en Hebreos 3:1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, ¿verdad? Entonces, bueno, el apóstol, bueno, puede ser un profeta, ya lo decía. Un apóstol puede emitir una palabra profética personal a un grupo, a una nación, ¿verdad? Como dice Hechos 17:5, Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, ustedes saben cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió
a los gentiles oyesen por mi boca la palabra del Evangelio y creyesen, ¿no? El Evangelio empieza en la iglesia primitiva a ser llevada a los gentiles. Un apóstol es un evangelista, es alguien que va a llevar a las personas inconversas a los pies de Jesucristo. Va a disuadirlos con la palabra de Dios, con el poder del Espíritu Santo, a los perdidos. ¿Se acuerdan de una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura en Tiatira? Dice Hechos 16, 14 y 15, que estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que escuchase, estuviese atenta a lo que Pablo decía, y dice adelante, luego fue bautizada ella y toda su familia, así que el bautismo es el siguiente paso de fe después de haber creído en el Señor Jesucristo. Y entonces incluso dice que ella fue muy hospitalaria con Pablo, ¿no? Decía que el apóstol es un pastor. Un apóstol también se encarga de pastorear otras personas o pastorear pastores, ¿no? Pastorear pastores, no es tan fácil. A mí me ha tocado en mi carácter de una red que tenemos en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas, en el transcurso de mi vida pastorear pastores, y no es nada fácil, ¿no? Hay muchos pastores que gustan de ser totalmente independientes, no autónomos, ¿no? Y dicen, no, pues es que mi cobertura es el Espíritu Santo, ¿no? Hay algunos que incluso me han dicho, no, ya no quiero que seas mi cobertura. Algunos desertan, algunos traicionan, roban ovejas. No, pastorear pastores es difícil porque el pastor es un ser humano. Las ovejas no son de los pastores, ellos no son propietarios de ninguna oveja. Las ovejas en este caso son del buen pastor, de Jesucristo. Jesucristo es el pastor poimen. Poimen es la palabra griega de pastor, el pastor bueno, ¿verdad? Y bueno, vean ustedes, también un apóstol puede estar pastoreando, ¿no? Un pastor también, un apóstol, quiero decir, es un maestro. Un apóstol es alguien que conoce las escrituras muy profundamente, al derecho, al revés, tiene una interpretación correcta de la sana doctrina. Escúcheme usted bien, la sana doctrina, que en estos tiempos es sumamente importante, porque hay quien le agrega un poquito allá, un poquito de rabinismo, un poquito de filosofías vanas, huecas, ¿no? Entonces, el apóstol es un maestro que va a traer cierto orden y puede entregar leche espiritual a los nuevos creyentes o comida sólida a quienes ya tienen un tiempo en la iglesia, ¿no? Así que el apóstol va a recibir gracia sobre gracia. Podemos concluir que el apóstol es un hombre de Dios, establecido por la gracia divina. Dios lo llama, Dios le habla, ¿no? Pablo decía en 1 Corintios 15, 9, 10, si tú no sabes la palabra Pablo, porque su nombre original es Saulo de Tarso, y luego es llamado Pablo en el libro de Hechos. ¿Qué significa Pablo? Significa pequeño. Pequeño, aunque él era un hombre enorme, enorme en su espiritualidad, en su enseñanza. Ahora dice 1 Corintios 15, 9, 10, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano conmigo antes. He trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Fíjate que Pablo estaba seguro de haber recibido el apostolado directamente del Hijo de Dios, Jesucristo, por la gracia, gratuitamente, porque es el favor de Dios, porque a Dios se le plació dárselo, ¿verdad? Y decía, por la gracia de Dios soy lo que soy. Con el paso del tiempo, en el llamado del Señor, una persona que es pastor,
a través de su trabajo, de su testimonio, de su relación con el Espíritu Santo, puede llegar a ser profeta o apóstol. Claro que sí, ¿verdad? Vamos a ver algunas cosas relacionadas con esto, ¿no? El ministerio de los 12 apóstoles de Cristo es único. Incluso el Señor en el libro de Apocalipsis los pone como fundamentos de la ciudad celestial. Por eso dice edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Entonces están los 12 apóstoles del Cordero, pero en las Escrituras encontramos que más adelante hay apóstoles. El apostolado va a tener alguna cualidad, grandes cualidades. Haber conocido a Jesús personalmente. La segunda era que un apóstol tenía que ser testigo de la resurrección del Señor, ¿no? Entonces, bueno, conozco personas y créame usted o no, sin jactancia, una verdad digo ante Dios que juzgará a los vivos y a los muertos, ¿verdad? A mí se me apareció Jesucristo en visión. Y no una vez a los 11 años de edad, después se me apareció ya en el ministerio, en el año, me parece que en el 92, y luego cuando estuve al borde de la muerte en mi corazón, nuevamente, ¿no? Me dijo, aún no es tu tiempo. Y aquí me tiene, yo he visto a Jesucristo, lo he visto, hermano, en visión. Por lo tanto, bueno, y soy testigo de la resurrección del Señor. Amo al Señor porque Él resucitó de entre los muertos. Y el que hizo los cielos, la tierra, los mares y todos los que en ellos hay, es un Dios de imposibles. He visto sanidades, he visto en mi propia vida, ¿verdad? También perdón de pecados, ¿no? Perdón de pecados. ¿Se acuerdan de Pedro, el apóstol que negó al Señor? Bueno, a veces nuestro pecado es una negación al Señor. Sin embargo, Él perdonó a Pedro y nos perdona a nosotros. Miren, todavía hoy es superior y vigente la cualificación apostólica. Es decir, hay apóstoles y sigue abierta la puerta para aquellos que están dispuestos a recibir el llamado y cumplirlo, ¿verdad? El llamado apóstol pues va a presentar a Cristo con una convicción completa, va a conocerle personalmente, no solamente como un encuentro con el Espíritu Santo que le recibo, sino es un encuentro aún más profundo en el que se ha de manifestar ese poder de Cristo a otros y de conocerlo como resucitado. Así que el apostolado está vigente, ¿verdad? Yo pertenezco a una coalición internacional de apóstoles, CIMA, ¿verdad? Y tenemos relación con hermanos que han dedicado su vida, su obra al Señor por muchos años. Yo estuve pastoreando 40 años y bueno, pues en un momento dado esta organización me dio este título, ¿verdad? Dice excelentísima Legión de Honor, doctor de doctores, excelentísimo maestro Javier Hermoso Barradas, por la vida y obra y liderazgo social. Bueno, gracias, ¿verdad? A los que nos dan esto, pero la gracia es a Dios que nos llamó, porque Él me sacó del pecado puro. Era yo un joven sin Cristo, sin Dios, sin esperanza, ¿verdad? Realmente líder estudiantil, medio porro, medio delincuente juvenil que de repente en medio de fiestas, drogas, alcohol, oye la voz de Dios a través de un siervo, de un pastor, el pastor Álvarez Adolfo. Gracias por su vida, un hombre dedicado. Después el Señor me llamó al pastorado, trabajé 40 años como pastor, después
fui ungido como profeta por otros profetas, trabajé como profeta y recientemente, el año pasado, en la coalición de apóstoles, pues el Señor pues se apiadó de este hombre sexagenario ya, ¿verdad? Ya soy abuelito, y me puso como apóstol. Bueno, yo comparto lo que tengo, lo que sé, y puedo decir como Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Estando en la presencia del Señor, en oración, en un tiempo especial, le pregunté: Señor, ¿qué soy? ¿Todavía pastor o profeta? ¿Qué? Y el Señor me respondió 2 veces: tú eres predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Vean ustedes, entonces yo puedo decir que por la gracia del Señor, tengo una asignación apostólica y estoy siempre para servir a Jesucristo primeramente y a mis hermanos, ¿verdad? Bueno, continuó diciendo que sí, la asignación apostólica sigue. Se mencionan en otros pasajes de las Escrituras apóstoles adicionales a los apóstoles del Cordero, esos 12, podemos decir de Pablo, ¿verdad? Pablo era un apóstol que no estuvo en el grupo de los 12, él fue llamado en el camino a Damasco, por cierto, era un perseguidor de la iglesia y es hecho apóstol. Bernabé también era un apóstol, eso dice Hechos 14:4, Hechos 14:14, ¿verdad? El hermano de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Santiago, también era un apóstol. Silvano era un apóstol en Primera de Tesalonicenses 2:6. Andrónico y Junias seguramente eran apóstoles en Romanos 16:7. Vean ustedes el trabajo de toda la iglesia primitiva, donde había no solo apóstoles, sino había profetas, había evangelistas, había pastores, había maestros de la palabra. Eran maestros y todavía no se había inventado la Biblia. El conocimiento era de transmisión oral, de generación a generación, por el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces vean ustedes que dice que hay Gálatas 1:9, dice de Jacobo, el hermano del Señor, como apóstol. Primera de Corintios 5:8 también habla de una aparición del Señor Jesucristo a más de 500 hermanos y después apareció a los apóstoles, ¿no? Vean, en la iglesia primitiva era mencionado el ministerio apostólico, ¿sí? En Hechos 14:4 dice que estaban los judíos y otros con los apóstoles. Los apóstoles del Cordero, dice en Hechos 14, cuando oyeron los apóstoles Bernabé y Pablo, rasgaron sus ropas. Entonces Bernabé era apóstol, Pablo también, ¿verdad? Podemos ver a Jacobo, Jefas, Cefas, Juan, en Romanos 16:7, en Gálatas 2:9, en Primera a Tesalonicenses 2:6, ¿verdad? Dice Pablo: no queremos ser una carga como apóstoles de Cristo a ustedes, ¿verdad? Decía Pablo, un hombre también con mucha humildad espiritual, decía: sé vivir en la opulencia o sé vivir en la pobreza, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿verdad? Entonces Pablo decía, por ejemplo, los apóstoles estaban casados, dice: no tenemos derecho de traer con nosotros una hermana por mujer, como también los otros apóstoles o los hermanos del Señor y Kefas. Entonces vean ustedes, en la iglesia de Antioquía había un movimiento muy grande de los 5 ministerios. Es en Antioquía donde se les llama a los cristianos por primera vez
cristianos, es decir, seguidores de Jesucristo. El apóstol, miren, no hay una base bíblica para hacer del término que el apóstol es un misionero. Algunos dicen, no, es que los misioneros son apóstoles porque la palabra apóstolos, ya dije, son enviados. No, apóstol es algo más que un misionero. Ahí está el apóstol Bolívar, un fundador de una red de iglesias en Acapulco, un querido amigo, ¿verdad? Un gran predicador de la palabra, ¿verdad? Entonces, nosotros aquí podemos decir que hay características de los verdaderos apóstoles. Aquí en este video voy a hacer un recuento rápido de que Pablo habla, 2 Corintios 12:2, con todas las señales de apóstol. Vean, las señales de apóstol, las características de un apóstol verdadero. Dice, con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Es importante conocer estas características. Rápidamente, 1, imparten paternidad espiritual. Son unos proveedores, tienen una protección espiritual, una cobertura, un mantenimiento, un refugio, una enseñanza muy hermosa que da seguridad a los siervos de Jesucristo, sean estos pastores o hermanos. En 1 Corintios 4:15, vean cómo dice Pablo, pues aunque tengáis 10,000 años en Cristo, 10,000 servidores de Cristo, no tendréis muchos padres. Pues yo en Cristo Jesús, yo los engendré por medio del Evangelio. Es decir, los apóstoles son padres espirituales. 2. Hay una verdadera humildad en su carácter. Su humildad va a impartir sumisión y respeto. Un apóstol siempre está trabajando para el Señor con mucho respeto, con sumisión. Si llega a tener un error, lo reconoce y dice, perdóname, Señor, así como Pedro reconoció haberlo negado y siguió adelante. O Pablo, que decía, yo soy el más pequeño e indigno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia. Era como alguien que andaba persiguiendo reos y asesinándolos, mandándolos a las cárceles, ¿verdad? Y sin embargo, por la gracia de Dios, tuvo la humildad de ser llamado y dijo, por gracia de Dios soy lo que soy, ¿no? Y no quiero saber cosa alguna más, no predico otra cosa, sino a Jesucristo crucificado. Era alguien de una sana doctrina, ¿verdad? Por eso otra característica de los verdaderos apóstoles es que sientan una sana doctrina. Son personas profundamente doctrinales, sabias y conocedores de las Escrituras. Los libros bíblicos, desde Génesis a Apocalipsis, los 66 libros tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, son parte de esta sana doctrina apostólica. Los verdaderos apóstoles tienen una palabra revelada. Esta es la cuarta característica. Cuando tú escuchas a un apóstol su predicación o su enseñanza o su dirección y guía, pues te va a sorprender. Ellos predican de una manera sorprendente. Como dice el Salmo 119:18, abre mis ojos y miraré tus maravillas. No tienen una palabra revelada y tú vas a ver cómo toman pasajes que coinciden con otros pasajes y que a simple vista no se relacionan, pero bajo la unción del Espíritu Santo sí, ¿verdad? Otra característica de los verdaderos apóstoles es que comparten señales, prodigios, milagros en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? He visto hombres levantarse de la silla de ruedas allá en Metepec, he visto sanidades con papeles del Seguro Social, de alguien una hermana, borrados los miomas,
he visto sanidad de VIH ya declarado sano, y en el nombre de Jesucristo, con oración y fe, han sido sanados, ¿no? Entonces, gloria sea a Dios. Los apóstoles tienen una gran autoridad espiritual. Aún los demonios les temen, creen, ¿verdad? La autoridad apostólica es delegada por Dios para combatir a los principados, a las potestades, a espíritus territoriales de mayor jerarquía, gobernantes de tinieblas, huestes espirituales de maldad, ¿no? Un apóstol trabaja también el ministerio de liberación y bueno, son un terror para el enemigo de nuestras almas en el nombre de Jesucristo. El Señor lo reprenda a Satanás, el diablo y sus ángeles, ¿verdad? Otra característica es que un verdadero apóstol va a cambiar la situación integral de algunas personas, ¿no? Su vida laboral, su vida espiritual, su vida familiar. Va a haber un encuentro que le va a hacer cambiar. Un apóstol puede cambiar familias, congregaciones, incluso hasta ciudades, ¿no? Una visitación apostólica es importante. El apóstol 7 dice, es servidor de los demás ministerios. Es un servidor. El cargo, sea apóstol, profeta, pastor, evangelista o maestro, son ministerios de servicio ante Jesús, el Cristo, nuestro amadísimo Mesías. Él dijo, el que quiera ser mayor de ustedes tendrá que ser el menor, el servidor de los demás, ¿verdad? Gracias a Dios por los apóstoles que son honrados. Muchas veces los apóstoles administran la iglesia del Señor. Algunos pastores entregan sus diezmos fieles a personas apostólicas, reconocen que pues gracias a ellos fueron salvos, discipulados o encaminados y que reciben asesoría. Cuántos matrimonios que se están ahí destrozando. Es necesario el consejo de un matrimonio apostólico para redarguir, instruir en justicia, consolar, edificar. Y bueno, pues esto tiene que ver con la cobertura espiritual. Algunos no reconocen coberturas, Hay muchos pastores que no les importa este asunto. Bueno, pero es muy importante que lo reconozcan, de verdad. Yo sí creo en la cobertura espiritual. Tengo una cobertura apostólica y tengo mi amado pastor que siempre desde que conocí a Cristo me ha guiado. Bueno, otra característica de los verdaderos apóstoles es que plantan y establecen iglesias a favor de Jesucristo. A veces es necesario viajar, establecer escuelas. A mí no me mandó el Señor establecer iglesias, me mandó establecer escuelas, la Escuela Apostólica y Profética Cima de Águilas. Y estuve en varias ciudades, viajando mucho, no sé cómo lo hacía para ser padre de familia y esposo, pastor, predicar los domingos y a la vez dar cursos, ¿verdad?, presenciales en varias iglesias. Y finalmente de esas escuelas salieron hermanos que dijeron, yo tengo el llamado pastoral, ¿no? Entonces se plantaron, establecieron iglesias a favor del Evangelio de Jesucristo. A mí me llama la atención Totonicapán, está en Guatemala, como Dios me llamó una ocasión en un grupo, en una jornada profética, ir solamente a organizar una iglesia en las colinas, en las montañas de Guatemala, ¿no? Hoy sigue esa iglesia. Los verdaderos apóstoles tienen visión del reino de Dios, no de nuestros reinitos pequeños, iglesitas, ¿no? Iglesitas de unos cuantos miembros y ya creen que ellos son, como dicen, el tapón del océano,
la última Coca-Cola en el desierto, que son portadores de las absolutas verdades. Es posible que tengan verdades muy finas que compartir con los feligreses, pero no. La iglesia del Señor es universal. Está en toda lengua, tribu, nación. Bendito sea el Señor Jesucristo, Rey de Reyes, Rey del universo, y Él nos da visión del reino. Los verdaderos apóstoles tienen la visión del reino de Dios. Eso es lo que Jesucristo vino a predicar, el reino de Dios, ¿verdad? Se dice que el ministerio apostólico se mueve en el lugar santísimo y bueno, pues a predicar las buenas nuevas del evangelio del reino de Dios para afirmar, para consolidar, alimentar, sanar grupos, iglesias, personas, equipar, restaurar para el servicio, ¿verdad? Otra cosa de los apóstoles es que tenemos y aprendemos a trabajar en equipo con otros apóstoles y profetas, viviendo la unidad del cuerpo de Cristo. Aquí estoy en una foto con un hermano francés, el autor de la Biblia Espejo, una gran Biblia, maravillosa traducción, y también con un hermano de allá de Estados Unidos, que tiene una gran red apostólica. Pues me da mucho gusto saludarles. Soy su amigo Javier y reciban este video, ¿verdad?, sobre el ministerio apostólico. Shalom.